Bueno, muy bien. Mm, de acuerdo a lo que estábamos mencionando, ya teniendo aquí el ejercicio, eh, aguardémoslo antes de guardar por acá. Inclusive yo les voy a mandar este ejercicio para que también lo tengan presente. Mm, vamos a ver. Entonces aquí tenemos ejercicio, simulación, Excel, inspección, llamémoslo así. Inspección. Bueno, muy bien. Entonces ya sabemos que aquí vamos a utilizar igual menos el logaritmo natural del aleatorio, aleatorio, paréntesis, paréntesis, multiplicado por, ay, me faltó el tema de la media. Bueno, organicemos acá la media. La media es de 5, ¿cierto? Aquí tenemos la otra media que es de la normal de 4 y un desvets o desviación de 0,5, ¿cierto? Entonces miren lo que está pasando. Cada vez que yo le doy Enter o F9, que esto lo habíamos mencionado, miren que ahí aparece nuestro número aleatorio entre 0 y 5. Se supone que es entre 0 y 5 porque nuestra media es entre 0 y 5. Pero al mirar, por ejemplo, la simulación, podemos tener varios números de 5 minutos, 7, de 11, que es lo que acabo de ver máximo. Miren este, 19 minutos. Pero eso es por su distribución exponencial y más sobre todo por su fórmula que lleva un menos. Si le quitáramos ese menos, pues digamos que el número aleatorio sería totalmente diferente. Pero ya teniendo eso, entonces digamos que, bueno, recuerden que aquí necesitamos fijar esto, lo fijamos con F4 para que no nos genere este error que teníamos ahí. Miren, entonces ahí tenemos nuestros números aleatorios en función del tiempo. Entonces, miren que por ejemplo, la primera pieza según eso llega a 4,31 minutos, la segunda a los 8,94 minutos y así sucesivamente. Pero entonces vamos a mirar cómo realmente funciona esto. La pregunta es, ¿la primera pieza en qué minuto llega? Pues llega según nuestro número aleatorio, llega precisamente en este tiempo. Ahora, el inicio de la inspección será igual al tiempo de llegada. Cuando llega, inicia el proceso de inspección, ¿o no? Ahora bien, el tiempo en inspección, entonces aquí es donde empieza la diferencia. El tiempo de inspección dice que es básicamente, eh, llega con una media de 4 minutos y una desviación estándar de 0,5 minutos. Entonces aquí vamos a generar nuestro otro número aleatorio y vamos a utilizar la fórmula que nos dice específicamente nuestro modelo, que es distribución punto normal punto inverso aleatorio, cierro y cierro, la media con su desviación. Entonces vámonos para nuestro ejercicio. Distribución punto normal punto estándar punto inverso. Miremos si es este. Dice que es la probabilidad. Pues sí, ahí lo que vamos es a manifestar el aleatorio, ¿cierto? Pero también necesitamos, yo creo que esta no nos va a servir. Miremos a ver si esta no. Vamos, distribución punto normal, la z y el acumulado.
vamos a ver esta. Claro, es esta, mírenla ahí. Distribución punto normal punto inverso, la probabilidad que es el aleatorio, la media y la desviación estándar. Entonces ahí le vamos a meter la probabilidad que es el aleatorio. ¿Sí o no? Abre paréntesis, lo cerramos y le decimos punto y coma, entonces ahora viene la media. La media es de 4, la fijamos con F4, punto y coma, y nos dice que ingresemos la desviación estándar. Entonces fijamos la desviación estándar también con F4 y cerramos toda la fórmula. Mírenla ahí. Porque nos dice que es una distribución normal. Entonces acá en Excel para esta fórmula, miren que no es como la misma que nos aparece en el documento, sino que tenemos que buscarla en Excel para que nos genere el número aleatorio. Si nuestra media es de 3 minutos, teniendo en cuenta su desviación de 0.5, entonces aquí vamos a tener todos los números aleatorios entre 0 y 4 con esa desviación. Entonces miren que ahí tenemos, y si le damos F4, perdón, F9, entonces miren que ahí está el proceso de simulación entre el tiempo de llegada y el tiempo de inspección, ¿cierto? Miren que pueden tener 3, 4, 5 a veces, dependiendo de la desviación. Puedo hacerlos todos para el tiempo entre llegadas y el tiempo de inspección, pero apenas voy en mi primera pieza. Entonces, el fin de la inspección específicamente, entonces, ¿cuál es? Para ese fin de la inspección debemos de tener en cuenta, recordemos el recorrido, ¿cierto? Cuando llega, cuando inicia y el tiempo en inspección. Entonces, digamos que una posible apreciación del fin de la inspección podría ser entre el inicio de la inspección, sí, podría ser entre el inicio de la inspección más el tiempo de inspección, ¿o no? ¿Cierto así? Estaríamos hablando de cuando, por eso se llama inicio de la inspección, entonces sería, perdón, fin de la inspección. El inicio más lo que duró el proceso de inspección. Ahí tendríamos, o sea, de que esa primera pieza, si yo le sigo dando F9 me generará números aleatorios. De acuerdo, estos son diferentes escenarios. Eso no significa, por eso se llama proceso de simulación en Excel. Entonces aquí sería que inició en 0.7 minutos más 4.22 minutos que duró la inspección. El fin de la inspección será de 5,12. La duración de la inspección también tenemos que tener en cuenta que puede ser eh, el fin de la inspección menos el tiempo de llegada, ¿cierto? Podríamos decir que podría ser, sí, podría ser este fin de la inspección menos el tiempo de llegada. Entonces digamos, miren lo que pasa acá. Entonces es coger este valor que tengo acá, que es entre estos dos, y si le restamos el tiempo de llegada, es el tiempo de duración que tuvo precisamente la pieza desde que llegó hasta que salió. Es que esta duración de la inspección es, digamos, como que todo el tiempo que permaneció en el sistema. Lo podríamos mencionar como haciendo como una especie de símil cuando uno va al banco, desde que entró el cliente al banco hasta que salió del mismo. Entonces estaríamos hablando precisamente de la duración del tiempo en todo el sistema. Ahora, ¿cuánto duró en fila? Se supone que este tiempo aquí debe dar cero, ¿o no? Tiempo en espera porque fue la primera que llegó. Para poder llegar a eso, entonces, nuestra posible fórmula podría ser desde el inicio de la inspección menos el tiempo de llegada, ¿o no? Entonces tendríamos que decir
que este menos este es lo que duró en espera, 0, ¿cierto? Y para el promedio diríamos igual promedio de este contra este, porque lo vamos a hacer uno a uno. Pero uno de los dos es el que va fijado, o sea, es el primero. Es el primero. A ver, fijemos este primerito. Eso. Muy bien. Listo. Muy bien. Ahí tenemos promedio. Ah, pero es de espera de la duración de la inspección. Calcular el tiempo promedio de permanencia de la pieza en el proceso. No, entonces aquí estoy equivocado. Porque no es este, sino que básicamente es este. ¿Cierto? Fijamos este, punto y coma, este mismo. Muy bien, ahí sí nos daría diferente. Muy bien, con eso en mano, entonces, el segundo. En el segundo, entonces diríamos, ¿cuál es el tiempo de llegada del segundo? Este más este. ¿Sí o no? Sería acumulativo. Ahora, este inicio de inspección, para el inicio de inspección, yo diría, podría utilizar la función max. Sí, ¿por qué? Porque quiero que me ubique un número máximo entre este señor y el fin de la inspección. Mírenlo como si fuera elementos de inventario. Estoy hablando de que si hoy hay unas unidades en inventario, mañana el número de unidades en inventario será las que quedaron del día de hoy. Pero básicamente lo que estoy diciendo acá es que me coloque el número máximo entre este señor y este, porque a lo mejor este puede ser mayor y cuando este es mayor, el que se viene para el inicio de inspección es este. En cambio, si aquí este es mayor que este, pues entonces se viene este. Entonces esa es la función. Estamos. Aquí puedo bajar este valor porque sigue siendo la suma. Aquí puedo bajar este valor porque sigue siendo la resta, ¿cierto? Mírenla ahí. Inclusive el tiempo de espera a lo mejor puede cambiar totalmente. Y aquí el promedio, miren la fórmula, el promedio ya no es, ya es entre este y este, ya no entre este mismo, sino entre este y este. Ahí tenemos el promedio. Con base en eso, pues entonces yo ya puedo replicar todo el modelo, mírenlo ahí. Puedo replicar acá ya todo el modelo. Muy bien. Acá también, ¿cierto? Y acá. Entonces, finalmente, miren que aquí ya tengo todo el proceso de simulación. Miren inclusive que algunos llegan con 0, ¿cierto? Eso me está diciendo, eh, por ejemplo, que algunos elementos o algunas piezas no tienen que esperar por el proceso de inspección. Entonces, ¿qué queremos saber entonces? Según dice, calcular el tiempo promedio de permanencia de las piezas en un proceso de inspección. En este modelo de simulación establece, por ejemplo, que para 178 piezas, lo alargué un poco más al del otro que era de 120, el tiempo promedio de permanencia en el sistema de esas 178 piezas es de aproximadamente 11.86 minutos en promedio. Aquí necesitamos hacer algo adicional, muchachos. Necesitamos coger este último valor o los valores que salgan acá y vamos a hacer un proceso de